Muy bien, pues antes de los 10 minutos de gloria de don Gerardo Pérez García, por supuesto agradecemos con profunda admiración y reconocimiento a nuestros patrocinadores, Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, Mangueras y Conexiones de Puebla, Gerardo Navarro, el Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, a la Hacienda San José Actipan, a Jorge Espina Reyes, Bimatec, Vicente Aguirre Solana, Pollo Feliz, Maco, ya están, Mosup, Moisés Ortiz Bracho, Hueldent, Sarquís Mena, Pinzón, Proyectos y Construcciones, Jean Paul Pinzón, Plaza Dorada, Blanca Peralta. Bien soportado este bache. ¿Cómo te extrañamos, Ana Belén? No sé, creo que te van a cambiar por Gloria, porque así dijo Mr. Sorbi. Ay, Dios. Que ya no va a estar Ana Belén, la cambia usted por Gloria. No, señor, ya. Así nos pasa a veces, y cuídese. No, yo por qué voy a cuidar. Que se cuiden los que no saben. No, bueno, por eso yo le sugiero cuidarse, se lo sugiero de corazón. ¿Pero cuidarse de qué? Pues, ¿qué no ve usted cómo está la delincuencia de Santa Clara? Bueno, eso sí. Pues a eso me refiero. No, por eso, cuidarse de quién, se dice de los ratas de dos patas que están en la calle. Mire, y los otros. ¿cómo lo consienten, señor? Le hablan. Pues claro, porque saben que soy brody, sí. diría Campos. A ver, ¿qué está diciendo allá, Campos, Claudia? ¿Qué dijo usted? Le voy a pasar lo de Ana Belén, cuídense porque hay que venir Gloria 2. Exactamente eso se refería. Venga, ¿qué tienes hoy en cartera, mi querido Gerardo? Hicimos un breve apunte, antes de entrar al aire, estábamos comentando antes de iniciar el programa, a las 6 de la tarde, sobre la columna Rumor Sin Fronteras que mañana se publica en este espacio de México Prioridad, obviamente Foro 21, que estamos hermanados, y 4 medios más que me hacen favor de publicar esta modesta columna. Y mañana lleva el título de Echeverría y su lazo fraterno con el general Sánchez Taboada. Amén de la página negra y oscura que dejó escrita, que está escrita y que seguirá escrita en el libro. No se lo podrá quitar jamás. Jamás, en el libro de los presidentes de México, en el libro político, en ese libro que el mexicano lo tiene presente todos los días, de los hechos del 68 y del 70, el halconazo y el movimiento estudiantil 2 de octubre. Señalábamos ayer o anteayer el lado del rubro educativo que Luis Echeverría le dio al sector educativo en concreto, que es aplastado por el baño de sangre, o es tapado por el baño de sangre de que se dieron en esos años de la era. En el y en el 2 de octubre, que no se olvida. Exactamente. Y esto nos llevó a que ayer o anteayer un agudo lector que nos pidió el anonimato, y no me dolió porque es una anotación que nos da, porque además de ser un político de larga trayectoria, nos escucha y nos ve y nos lee, que es lo que más satisfacción nos da. Y nos citó un pasaje, creo que hasta hoy solamente desconocido totalmente. Desconocido, porque hay una escritora, no me pudo dar su nombre, por eso no la citamos, de la UNAM, que hizo un libro sobre Luis Echeverría Álvarez, digamos el lado oscuro y el lado blanco, sí. Los claros oscuros de Luis Echeverría. No tenía la memoria el nombre del libro, pero sé que es una escritora que trabajó en la UNAM y hizo ese libro sobre Luis Echeverría. Y ahí plasma este pasaje del niño Luis. Digo, ¿qué tiene que ver el niño Luis con lo que estamos hablando de Luis Echeverría? Dice, porque el papá o el señor Rodolfo Echeverría Esparza, papá de Luis Echeverría Álvarez, era el pagador de los maestros
y los militares acantonados En Ciudad Victoria, en Ciudad Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas. Y si ella, el papá, pues tenía su oficina y pagaba, iban a cobrar cada quincena. En ese entonces estaba responsable de la plaza el entonces mayor Rodolfo Sánchez. ¿Taboada o Cruz? Rodolfo Sánchez Taboada. Sánchez Taboada, Sí. que era mayor del ejército. Entonces dice, a don Rodolfo le llamaba la atención, ahí a un lado de la presidencia hicieron unas canchitas de tenis, y ahí jugaban los militares, iban los maestros, echaban sus competencias, y había un niño de 8 o 10 años que tenía su mesita con 2 vitroleros de aguas frescas, y las vendía y le compraban los militares y los maestros y la gente que pasaba. Entonces este poblano, don Rodolfo Sánchez Taboada. le dice, oye niño, ¿por qué no juegas tú en lugar de que estés jugando? O no vas a la escuela y no juegas. No, sí, voy a la escuela. ¿Y por qué no juegas ahorita? Dice, no, es que, ¿por qué vendes las aguas? Es que quiero comprarme mi bicicleta. Ah, caray, pero pues acá no venden bicicletas. No, señor, acá no las venden, hay que pedirlas a México. ¿Y cuánto cuesta la bicicleta? 15 pesos. 15 pesos. Y le dice el poblano, el militar poblano, don Rodolfo, mira, vamos a hacer una cosa, junta 10 pesos, cuando los tengas, me vienes a ver, o nos vemos acá en la plaza, y yo te pongo los 5 pesos restantes. Pues el niño se fue corriendo feliz, siguió vendiendo sus aguas, dulces, etcétera, 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 y junta los 10 pesos. Dice, oiga señor, acá está mi dinero. Entonces don Rodolfo le dice, acá están los 5 restantes, haz lo que tengas que hacer, pídela para que tengas tu bicicleta. Y compró su bicicleta. ¿Y ese niño era? Luis Echeverría Álvarez. ¿Qué historia Luis de vida? Echeverría Álvarez. Bueno, corren los años y Adolfo Ruiz Cortines nombra a don Rodolfo Sánchez Taboada secretario de Marina. Esto fue de diciembre de 1952 a mayo de 1955, ya había dejado la plaza, ya era general, y Luis Echeverría se casa con María Esther Zuno, sí. Se casan y pues no había lana, no tenía un trabajo fijo don Luis Echeverría, licenciado Luis Echeverría, y se entera por las noticias que el general don Rodolfo Sánchez Taboada había sido designado presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. 24 años después de que se dio ese hecho De la bicicleta. acude al PRI, ya se antesala y finalmente, después de X días y X horas, hora nalga, lo recibe el general, ya general recibe a Luis Echeverría. Le dice, ¿y usted quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Pues deseo trabajar. ¿Pero tú quién eres? ¿Qué haces? No, pues soy licenciado, egresado de la UNAM. Ah. Y pues como que no le caía el 20 y don Luis dice, ¿no se acuerda usted del niño Luis de Tamaulipas, de Victoria? Y es cuando Sánchez Taboada dice, ¿eres el niño Luis, el de la bicicleta? Sí, señor. Sí, mi general. ¿Tienes trabajo? ¿Dónde quieres irte a trabajar? Quiero trabajar con usted, general. Y el poblano, el general Sánchez Taboada, lo hace su secretario particular. Ahí se da un enlace del jovenzuelo. Que duró toda la vida, ¿eh? Toda la vida, sí. Toda la vida. Nunca pensó el general Taboada que Luis Echeverría llegaría a la presidencia de México. Pero no está solo el hecho con este poblano que nació en la Junta Auxiliar de este municipio de Acatzingo, la Junta Auxiliar, estoy buscando acá el dato, en la Junta Auxiliar, ay mamá, ya me volaron el dato,
ahorita lo buscamos. Mañana Bueno, que lo lea, nació en Acatzingo, en una junta auxiliar, de ahí es el general Rodolfo Sánchez Taboada, que por cierto, en esta junta auxiliar es la única en todo el país, hay una escuela con el nombre PRI, en honor al general Sánchez Taboada. La única escuela en todo el país que lleva el nombre, un plantel, una escuela primaria del PRI, así literal. Y me cuenta don Carlos Castillo Rosas que hacen cada año un festejo, todo el pueblo sale, le dan de comer a todos los que van, que es una verdadera alegría ese festejo que hacen en esta escuela de esta junta auxiliar. Pero en fin, ¿quién iba a decir que Luis Echeverría llegaría a la presidencia? Este lazo con Puebla y los poblanos, en concreto con la familia Sánchez Taboada, Sánchez Cruz, porque el hijo de don Rodolfo Sánchez Taboada es el ingeniero Rodolfo Sánchez Cruz. Cuando viene la sucesión de Puebla, veníamos de dos gobiernos fallidos, de dos sexenios trágicos, con la caída de dos generales, por cierto, el general Antonio Nava Castillo y el general Rafael Moreno Valle. Bueno, ya Luis Echeverría estaba en la presidencia de la República, era finales de 1974, principios del 75, y todo el mundo en Puebla, de ese entonces, la Puebla levítica de ese entonces, pues daba como un hecho que Sánchez Cruz sería el candidato y gobernador de Puebla. ¿Por qué? Porque es el nieto de Rodolfo Sánchez Taboada. Ya era un hecho, insisto, estaban a horas de que viniera el destape y Luis Echeverría le llama a quien fue su amigo y a quien le debió la presidencia, Gustavo Díaz Ordaz, que ya venían con ese choque, ese contronazo, ese distanciamiento tan fuerte que se dio. Se habló mucho que lo iban a bajar y que finalmente no pudo bajarlo como candidato. Le dice: señor presidente, ¿cómo está usted? Don Gustavo Díaz Ordaz le contesta igual con el protocolo: bien, señor presidente, dígame usted. Oiga, además de saludarlo con afecto, le consulto, ¿me permite hacerle una consulta? ¿Podrá usted? ¿Cómo no, señor presidente? Dígame usted. Para usted, Díaz Ordaz, ¿quién es el hombre indicado para gobernar su estado? Dicen que Díaz Ordaz guardó unos segundos de silencio. Dice: mire, señor presidente, si usted quiere que en Puebla retorne la tranquilidad, el desarrollo y la paz, el hombre indicado para dirigir mi estado es el entonces senador Alfredo Toski Fernández de Lara. ¿Y cómo fue? Cuentan que Luis Echeverría igual guardó silencio, se quedó callado, se impactó, porque él pensó que iba a ser Sánchez Cruz, que le iba a decir y le dice: muy bien, señor presidente, tomaré en cuenta, le agradezco su apunte. Toma el teléfono rojo y da la instrucción al Comité Ejecutivo Nacional que el candidato para el gobierno de Puebla sería Alfredo Toski Fernández de Lara. Qué historias, mi querido Gerardo, porque aunque a mucha gente pueda no llamarle la atención el tema político a estos niveles, pues la verdad es que son historias fantásticas, sobre todo porque acontecen en el quehacer de nuestra Puebla. Nuestra Puebla levítica. Déjenme agregarle, esto no viene en la columna de mañana, cuenta Mauro González Rivera, en paz descanse, periodista, excelente periodista, y la platicó también don Sergio Reguero, mutuo amigo, le mandamos un saludo desde este espacio, que Alfredo Toski venía en su carrito con su chofercito, con su chofer y su modesto carro. Salió del Senado y venía a Puebla, y en ese entonces no había celulares. Llegó a la caseta de San Martín Texmelucan y ya lo estaba esperando un elemento del Estado Mayor Presidencial.
sabían que en qué carro venía y las placas, pasa a la caseta de San Martín, le dice, por favor, señor senador, párese, Oríllese. Ahora sí que oríllese a la orilla, como dicen los agentes de vialidad. Obviamente previa identificación estaba el estado, el militar ahí en la caseta, se orilla el chofer y le dice, señor senador, con todo respeto, tengo la instrucción de escoltarlo de regreso a la Ciudad de México, lo están esperando, es urgente que esté usted en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. A su lado el doctor Toski dice, pues, ¿qué pasó? Él estaba seguro que no iba a ser, que no sería candidato, era el 0,00000.1% de posibilidades de que fuera, porque todo estaba ya hecho para el ingeniero Rodolfo Sánchez Cruz. Y Cheverey se quedaba en su casa con la mamá, doña Mati. Sí. Matilde, claro. Sí, ahorita ya me acordé el nombre, Sí, no lo sí, puse. sí. Bueno, pero en fin, es que esta historia me cautivó por lo rico en su historia, valga la redundancia. El doctor Toski, pues, al saber que era el Estado Mayor Presidencial, dice, pues, ¿qué pasó? Se regresa, da la vuelta no con la autorización, llega al Comité Ejecutivo Nacional allá del PRI en Insurgentes. Pues acá está el senador, obviamente el elemento Estado Mayor Presidencial escoltándolo. No pude conseguir el nombre de quién era el líder del PRI y le dice, señor senador, ese protocolo que tanto caracterizó al PRI, mañana será usted destapado por nuestros 3 órganos, sectores del Partido Revolucionario Los sectores populares del partido. CTM, Obrero y Campesino. Así es. Le pedimos que ni con la almohada lo comente usted. Usted no salga de su casa, va a recibir una llamada para que se dirija a las oficinas del PRI en la 5 Poniente, ahí será usted ungido candidato. Así que el doctor Toski se quedó mudo, no sabía ni qué decir. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué aconteció? Ya se regresa a su casa. Quienes conocieron o conocimos, tuvimos la oportunidad de conocer al doctor Toski, un hombre más que modesto, más que sencillo, más que humano. Yo empezaba a hacer mis pininos en el Sol de Puebla de aprendiz, y los 2 últimos años me tocó de su gobierno. Llegó a su casa, cenó con su esposa, con sus hijos, durmió, nada pasó. Al otro día, a eso suena, del mediodía suena el teléfono, él se dirige al PRI y lo destapan candidato. Pero esa historia de cómo él no sabía, y ya obviamente corre el protocolo de agradecerle a Luis Echeverría, pero sobre todo a Gustavo Díaz Ordaz, porque dicen que cuando le habla o va a ver a Los Pinos a Luis Echeverría, le dice, no, senador o candidato, háblele, busque a su amigo, a Gustavo Díaz Ordaz, a él le dé usted la candidatura. Ni hablar. Buenas historias. Solo déjeme compartirle. Don Gerardo se está muriendo de hambre porque no comió atendiendo justamente a esta información, a esta fuente que además, pues, dada la pasión que tienes tú por estos temas, pues te vuelves loco. Bueno, un poquito más loco, ¿no? No. Jesús Reyes Heroles. No. El presidente del PRI. Sí. Gracias, don Héctor Marín Vidal. Jesús Reyes Heroles, otro hombre que marcó historia, un estadista. Sí. A él se deben las plurinominales para la oposición, Sí. a don Jesús Reyes Heroles, jarocho tuxpeño, por cierto, de Tuxpan, Veracruz. Es que esta historia deben de conocer las nuevas generaciones, deben saber, no nada más llega a ser candidato porque sí, por obra de la casualidad o de la divina providencia. Me lleva a recordar a Mariano Piña Olaya de Guerrero, que por su entrañable amistad con Miguel de la Madrid lo hacen candidato por el gobierno de Puebla. Le dan un acta de nacimiento de esta población de Atlisco, Champusco, que sí. no existía en el mapa político electoral de Puebla, y saltó a la fama porque de ahí hicieron oriundo a don Mariano Piña Olaya, sí. guerrerense él, y gobernó a Puebla gracias a esa amistad con Miguel de la Madrid. O como Guillermo Jiménez Morales, gracias al general Godínez, es otra historia.
Llegó a ser candidato al gobierno de Puebla por su amistad con Godínez. Cuando iba el doctor Toski, gobernador saliente, empujó con todo a Marco Antonio Rojas Flores. Es más, ya tenía la candidatura. Pero el licenciado Rojas Flores sí esperaba, sí se veía ya como el futuro gobernador. De último segundo, lo que le aconteció al ingeniero Sánchez Cruz, se le cruza Guillermo Jiménez Morales. Y el candidato y gobernador fue don Guillermo Jiménez Morales. Perdón, Gerardo, entonces fueron 2 veces. 2 veces, sí. La segunda fue, ya estando Salinas de Gortari en la presidencia, porque me tocó esa historia, me la platicó de viva voz Marco Antonio Rojas, con quien tuve la fortuna de trabajar a su lado como director de comunicación social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en esas tertulias que noches o madrugadas, porque era un hombre que llegaba desde las 9 de la mañana y se iba 12, 1, 2, para sacar adelante, porque le dejaron una secretaría incendiada, reventada, llena de corruptelas. Cuando él la toma, dice que ya el entonces secretario particular privado de Carlos Salinas, fue un hombre bigotón, de bigote muy amplio, que por cierto desapareció después de que Salinas dejó la presidencia, le había prometido ya la candidatura a Marco Antonio Rojas, y se le cruza. Guillermo Jiménez Morales. No, ese fue un primer tiempo. Un segundo tiempo se le cruza su compadre, Melquiades Morales. Y adiós. Y Manuel Bartlett prácticamente mandó al exilio a Marco Antonio Rojas. Pero en fin, ¿Cuándo empieza usted a escribir? Ya no como columna, ya se lo había dicho desde hace algún tiempo. es que esto me tendría que llevar de tiempo completo Ya dejar, lo sé. porque es escribir hay que documentarse mucho, A hay que ver. corregir hierros, A ver, en sí, fechas, en fin. pero ni tiene que ser ¿Ya? que le dedique tiempo completo, ni tiene que ser de inmediato. Además, todo eso se puede ir trabajando poco a poco. Vamos a hacer... Con esa pasión con la que usted aborda estos temas, investiga y anda preguntando por todos lados, yo creo que sería muy interesante para la historia de Puebla el documentar esto, pero ya... Déjeme, esto no me lo dijo Marco Antonio Rojas, sino cuando se acercaba la sucesión de Melquiades Morales Flores, compadre y hermano de Marco Antonio Rojas Flores, compadre y hermano, políticamente hablando. Sí. Melquiades le dice: Marco, adelante, a tu precampaña. Le digo porque lo viví dentro de la Secretaría. Sí, no se lo platicó nadie. Pues Marco Antonio Rojas, gracias a él, lo hemos dicho, y como testigo de honor está Jaime Silva y está Adela Cerezo. Jaime Alcántara Silva y Adela Cerezo eran diputados federales en ese trienio de cuando estaba en la gobernatura Melquiades Morales. Nació el proyecto Gran Visión, el proyecto carretero de Gran Visión. Sí. Obra única y exclusiva de Marco Antonio Rojas Flores, que no es ingeniero, no es arquitecto, es licenciado, pero con esa visión de ese hombre que ocupó todos los cargos públicos del gobierno del Estado, legislador, dirigente del PRI, presidente municipal, etcétera, etcétera, le llevó a conformar, a crear ese proyecto carretero, y lograron sacarlo pese a la oposición del entonces presidente Vicente Fox Quesada. Ese fue el detonante para catapultar a Marco Antonio como un hombre visionario. ¿Pero por qué oposición del presidente Fox? Porque no aceptaba que el PRI tuviera un proyecto carretero de esa envergadura. ¿Qué hizo Jaime Alcántara Silva y Adela Cerezo? Convencer a sus homólogos de los estados de Veracruz, Tlaxcala, el Distrito Federal de ese entonces, Morelos, y no recuerdo qué otro estado. No, ese fue un segundo tiempo. Lo suman y hacen presión y logran obtener el recurso extraordinario para hacer una bolsa de los 5 estados. Hombre, es que es una obra multimillonaria. Ahí está, pero ahí está la autopista a Teciutlán, y está la autopista a Tlaxco-Tejocotal, que llegas hasta Tuxpan.
Sobra, está el Arco Norte, como dice don Héctor, que ya no libre la Ciudad de México y entras, fue la continuación. Bueno, en ese entonces el secretario de Finanzas de Melquiades era Rafael Moreno Valle. Y si alguien minó las posibilidades de que Marco Antonio fuera el candidato, fue Rafael Moreno Valle. Terminó por quitarle carreteras de cuota, que gracias a ese proyecto nace carreteras de cuota. Sí. Se lo quita. Le quita el 3% que daban las empresas constructoras de los caminos a ST, se los quitó. Le impuso a Patricia Leal como subsecretaria del transporte. Ataron de manos a Marco Antonio Rojas, pero el fondo de esto es que todo lo permitió Melquiades Morales Flores. Pero además engañó a su compadre y hermano Marco Antonio Rojas de que él sería el aspirante. Lo endulzó y don Marco Antonio creyó en él. Incluso Marco Antonio Rojas se destapó en su tierra, Tecali de Herrera, en un acto donde creo que ha sido la única vez que vi llorar a Marco Antonio Rojas por la emoción. Vivía su esposa Socorro. No. Silvia Real Mote. Silvia Real Mote, estaban sus hijos, y lo llevó a hacer todo eso Melquiades a Marco Antonio cuando él no iba a ser. Lo usó. A ver, ¿por qué? Y hasta seguramente parecerá ingenua la pregunta, pero ¿por qué aún en las relaciones más profundas e intensas se pierde la lealtad ante perspectivas de poder? Buena pregunta, sí. Excelente pregunta. La ambición o los compromisos, porque esta tiene una segunda historia. Finalmente no fue Marco Antonio Rojas el candidato, finalmente no fue Germán Sierra Sánchez, que también llegó a la recta final, finalmente no fue Moreno Germán Valle. Sierra Sánchez, con un parentesco con el general Claro, Sánchez Taboada. claro, era nieto, Así es, su abuelo. sí. Bueno, porque la mamá de los Sierra Sánchez es doña Mati, hermana del general. Así es. Bueno, no fue ni Germán, no fue Rafael Moreno Valle, tampoco fue Marco Antonio, porque se cruzó Mario Marín. Y Melquiades, que tuvo en sus manos la oportunidad de dejar a sucesor, porque el presidente era del PAN, en Los Pinos, la Cámara de esos gobernadores tuvieron por primera y única vez la oportunidad de dejar sucesor, tanto con Vicente Fox como con Felipe Calderón, cuando el PRI gobernaba la mayoría o más de 20 estados de la República. Bueno, Melquiades Morales, ante el temor, porque le pusieron las encuestas, mira, si mandas a Rafael, Marín le va a ganar, pero además Marín ya tenía un pie en el PRD. Algo similar a lo que aconteció en su momento con Ricardo Monreal en Zacatecas. Sí. El PRI le niega la candidatura, se va al PRD, se la da López Obrador, le dice, ven Richard, vente conmigo, el PRD te da las siglas, y gana Ricardo Monreal la gobernatura por el PRD. Bueno, así iba a acontecer con Paula y Mario Marín. Esto hace que Melquiades hable, le diga al general, que era su tutor político de Melquiades, el general Rafael Moreno Valle. Él fue su secretario particular, Melquiades Morales Flores. Él llegó muy joven como legislador local, y a él le toca recibir la solicitud de licencia de su tutor, el general Moreno Valle. Bueno, pero de ahí la relación y la cercanía con claro, Moreno Valle Rosas. No, viene porque el abuelo, cuando Melquiades Morales le pide permiso, le dice al presidente Ernesto Zedillo, señor presidente, quiero gobernar a mi estado, acá están mis números. Zedillo, confrontado con el gobernador saliente Manuel Bartlett, pero más que confrontado, Bartlett sabía que Zedillo no le iba a dejar poner candidato. Y por eso Manuel Bartlett, si usted quiere, alienta a José Luis Flores Hernández, oriundo de la Sierra Norte, de Zacapuastla o de Cuetzalan, a que marchara, a que buscara la candidatura. José Luis Flores, secretario de Finanzas, claro, en ese momento de Manuel Bartlett. Así es. Toda la bufalada estaba con la bufalada burocrática, por decirlo así, estaba con José Luis Flores. Y Melquiades, calladito, caminó con sus 1000 compadres, recorrió el estado. Cuando llega con Ernesto Zedillo, le dice, señor,
quiero gobernar mi estado, acá están mis números. A Zedillo le cayó como anillo al dedo la presencia del entonces senador Melquiades Morales. Adelante, señor senador, búsquela. Vaya, tiene usted mi bendición. Sin darse se la da. Wagner, oliendo la jugada de Melquiades, abre por primera vez el proceso electoral para que sea la militancia quien elija candidato. Para ese entonces Melquiades sus cuentas bancarias ya las había vaciado en esa de la pre-campaña. Cuando llega la hora de la elección interna, él ya no tenía recursos para movilización, para sus operadores, aunque fuera 100 pesos que les diera, ya no tenía. Daba la tarjeta en los cafés, en las comidas y se la botaban, ya no pasaba. Sé de lo que estoy diciendo, sé de lo que estoy hablando. Bueno, Melquiades va a ver a su tutor político, al general Moreno Valle. A México le dice: general, así están las cosas, lo que acabo de reseñarles, ayúdeme. El general toma el teléfono y le habla a su hermano Jan González, el profesor. Jan González y el general Moreno Valle eran como más que hermanos. Cuando Moreno Valle cae de la gobernatura, y fue un gobernador honesto, hay que decirlo, el general, no robó, su gente fue la que robó. Fue un doctor humano que ayudaba al que no tenía, no le cobraba, eso es real. Entonces él cae en desgracia económica, estaba vacío. Jan González llegó a su casa y le abrió la chequera. Después de que fue gobernador. El poderío claro, de Jan González. Brutal. Bueno. El maestro rural. Sí. El maestro rural, exactamente. Que bueno. Además siempre se jactó de que un político pobre, pues era un pobre político, ¿no? Bueno, entonces llega el general, le habla a Jan González y dice: vente a Tlacomulco, tráelo. Se va Melquiades con el general Moreno Valle, van a Tlacomulco a ver al profesor. La persona que me platica la historia iba con Melquiades, de chofer, de asistente, de lo que usted quiera. Dice: el jefe Mel, como le decían de cariño su grupo cerrado, sí, no llevaba nada en las manos. Estuvieron X tiempo en la residencia de Jan González del profe. Cuando sale, traía 2 portafolios. Llegan a Puebla, van a dejar al general Moreno Valle a su casa, llegan a Puebla y Melquiades entra una intensa campaña interna y derrota abrumadoramente a José Luis Flores Hernández. Ahí se selló el compromiso del general Moreno Valle con Melquiades para que su nieto, Rafael Moreno Valle Rosas, fuera el sucesor de Melquiades. Y bueno, pues de hecho Melquiades lo tuvo como secretario de Finanzas. Vicegobernador. De donde, correcto. De donde aquel famoso hoyo financiero, si usted lo recuerda, ese señor. Fue meses, histórico. Años después. Claro, sí. Porque, pero antes, tal fue el poderío de Rafael como secretario de Finanzas, de por sí la posición te la da, que Melquiades le da la naciente Desarrollo Social. Sí. Entonces era Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social. Algo nunca visto. Hacer y deshacer con el presupuesto a manos llenas. Con eso, Moreno Valle Rosas caminó todo el estado y llevó sus unidades móviles. Hombre, y no nada más el estado. No. Todo lo aledaño y... eso ya fue después como gobernador. Correcto, sí, bueno, pero pues cómo se van preparando las cosas a futuro. Cuando llega la sucesión de Melquiades, no le alcanzaban los números a Rafael. Y es cuando Melquiades dice: mira, Rafael, no ganas. Yo te dejo la candidatura, sí, pero te va a ganar Marín. Entiéndelo. ¿A qué se debe ese posicionamiento de Mario Marín? Mario Marín es un hombre acá. Tuvo 3 años después de empezar en la presidencia municipal, claro. 2 años recorre, pero aparte. Después de que sale de la presidencia municipal, recorre todo el estado. Pero aparte de eso, antes de lo que dice don Héctor, muy cierto, es que Mario Marín, cuando llega a la Secretaría de Gobernación como auxiliar, se dedicó a recorrer todo el estado. Ya. Viña Olaya lo flecha, lo fija
y se convierte en operador electoral de Mariano Piña Olaya. Porque si alguien conocía por nombre a los perros en todo el estado, se llama Mario Marín, al igual que Melquiades. Sí. Llega, sin el carisma claro, de Melquiades. llega la sucesión de Piña Olaya y el candidato es Manuel Bartlett, ajeno a Puebla. Y le dice Piña Olaya para congraciarse con Bartlett: mira, te voy a poner a este señor, a este licenciado, este chaparrito, se llama Mario y se apellida Marín. Él conoce el estado y se convierte por segunda ocasión en operador electoral. Bartlett le dio un nombre de promotor del voto y lleva otra segunda campaña para Manuel Bartlett. Cuando Bartlett gana, lo ratifica como subsecretario B de Gobernación, sí, o de Asuntos Políticos. Sí. Nombra a Carlos Palafox Vázquez como secretario de Gobernación. Al tercer año Manuel Bartlett le dice: tu tiempo se acabó, el compromiso terminó, y asciende a Mario Marín secretario de Gobernación. Estuvo un año y de ahí lo manda a dirigir al PRI, y del PRI salta Marín a la candidatura a la presidencia municipal. Termina el sexenio de Bartlett, termina el trienio de Mario Marín, y como dice don Héctor, le quedaban 3 años vacíos a Marín. Esos 2 años, porque el tercero ya fue de campaña, volvió a recorrer por enésima vez todo el estado y le da un posicionamiento que nadie tenía. Por más que hizo Rafael Moreno Valle Rosas por posicionarse, sí lo logró, pero no le alcanzaba para ganarle a Marín. Yo recuerdo perfecto, y creo que ya lo he comentado alguna vez, cómo en una ocasión, estando con Mario Marín en el Palacio Municipal, saliendo de una reunión, me acuerdo, y lo digo porque así fue, le dije: pues Mario, yo te felicito, y si tú vas a ser el candidato a la gubernatura, yo voy a votar por ti. Así se lo dije textual. O sea, algo habría estado haciendo bien, porque pues nunca he sido yo adular a nadie, ni mucho menos, ni tengo por qué. No, entonces, un interés político o administrativo. No, nada, absolutamente. Y tampoco tenía yo amistad con Mario Marín. Me conocía perfecto y... hasta ahí. Pero nada más, pero así se lo dije. O sea, si tú vas a ser el candidato, no te servirá de mucho, pero cuenta con mi voto. Entonces, eso es algo que seguramente se multiplicó en términos exponenciales, y por eso le decían a Rafael Moreno Valle: no te alcanza. Sí, no le alcanzaba. Los números de las encuestas de ese entonces, que eran más cerradas, mucho más cerradas, no como hoy claro, la libertad y el número de empresas que hay, pero sí tenía sus sondeos el PRI, sí, lo sabía hacer, y decían: no le da, no le alcanza. ¿Y qué fue lo que inclinó la balanza para que, sin alcanzarle esos números, finalmente Rafael Moreno Valle... Bien, otro buen apunte. Llegan a un acuerdo cuando finalmente Melquiades convence al general y convence al nieto de que no podía ganar Rafael. Llegan a la negociación y lo iban a hacer secretario de Gobernación, por eso reforman la ley. Ahí nació. Sí. Rafael Moreno Valle Rosas, de último momento, dice: no, sabía que iba a depender. Como secretario, tú sabes que dependes de la voluntad del Ejecutivo. Claro. Dice: no, y pide la diputación local y el liderazgo del Congreso, sí, por el PRI. Sí. Lo hacen diputado local, lo hacen líder del Congreso del Estado, de ahí se va diputado federal, y ahí se da el enlace con el Baster Gordillo. Su mentora. Que se convirtió. Sí. El tercer convenio, el tercer acuerdo era que sería senador de la República, candidato a Senado en 2006, y es cuando Mario Marín no le cumple a Moreno Valle y no lo hace candidato al Senado. Rafael, conociendo lo que era un animal político, deja al PRI y se echa a los brazos del PAN vía su tutora, el Baster Gordillo. El Baster es quien le abre las puertas con el entonces candidato a la presidencia del PAN, Felipe Calderón. Convence el Baster a Calderón: mira, con Rafael vas a ganar
el Senado. Y Rafael gana el Senado en 2006 por el PAN, donde casualmente enfrentó a su tutor político Melquiades Morales Flores, que es donde hablamos de la traición, y Melquiades perdiendo ganó porque entró como el gran perdedor. Sí, pero finalmente lealtad cero. No, lealtad sí a la familia Moreno Valle, no a su partido que le dio todo, Sí. y no a sus amigos de antaño, entre ellos Marco Antonio Rojas, entre ellos Germán Sierra. Porque, señor, si usted, Leobardo Espinosa Rodríguez, no va a ser candidato, pues don Héctor Marín Vidal dice, ¿sabes qué, Leobardo? No vas, Sí. vamos a negociar, te vamos a dar Sí, esto, sí, y sí. no te hacen creer y te hacen correr en busca de, y es lo que hizo Melquiades. Que Melquiades le decía que sí a todos. Bueno, pues Su por estilo. eso todo Puebla es compadre de Melquiades Morales. Y cuando llega, finalmente gana el 2006 el Senado, Rafael Moreno Valle, llega el 2010 y la madrina Albaster le dice al entonces, allá presidente Felipe Calderón, te lo dije en 2006 que iba a ganar el Senado por primera vez por vía del voto el PAN, y lo ganó el Estado de Puebla. Y llevó de fórmula a Humberto Aguilar Coronado, el Tigre. Al Tigre. Aguilar. Ahora darle la oportunidad que sea el candidato al gobierno y va a ganar la plaza para Puebla, para el PAN por primera vez. Ojos cerrados dio su bobo Felipe Calderón y fue el candidato del PAN y le gana a Javier López Zavala. Le gana. Lo apabulla, señor. Como usted quiera ponerlo. No lo apabulla. Sí, ¿cómo no? No. A ver, Javier López Zavala obtuvo más o menos 800,000 votos. Y Rafael Moreno Valle obtuvo 1,000,000 y fracción. Sí, pero ¿de cuánto la fracción? No. Más o menos. 200,000 votos, no fue apabullante. Ganó bien. Un 30%. No estamos objetando el triunfo de Moreno Valle, no, ganó bien. Sí. Tan es así que López Zavala y Mario Marín, pero López Zavala fue objeto de la traición de Mario Marín. Porque viene el caso Lidia Cacho, 2006 estaba en todo su esplendor el tema, vino de candidato Felipe Calderón a Puebla, incluso acude al Congreso del Estado a solicitar el desafuero del entonces gobernador Mario Marín. ¿Quién intercedió para que Marín no fuera desaforado? Elbacer Gordillo y Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, cuentan, en una reunión con gobernadores, les dijo, ok, va, no podemos hacer nada, el hecho es contundente, Marín se va desaforado. Pero yo les pregunto, ¿quién de los que estamos acá es el siguiente? Eso hizo, sí. Porque entre ellos Roberto Madrazo pedía que Marín dejara la gobernatura, el gobernador de Tabasco, entre otros. Sí, Madrazo pintado. Claro. Cierran filas, entonces eso hace que digan, no, tiene razón Peña, gobernador del Estado de México, dice, tiene razón, no. Cierran filas en torno a Mario Marín y no logran que caiga, incluso en ese largo litigio en la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, entonces magistrada. Presidenta. No, era magistrada nada más, pero fue uno de los votos a favor de Mario Marín. Sí. Presidente era Góngora. Olga Sánchez Cordero. Góngora Pimentel. Bueno, pero entonces hablamos de 11 ministros, sí, entonces estas historias son largas, lo que pasa es que hay que traerlas a la mesa. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué? Pues vaya, porque nos tienes a Finita, a Héctor, a mí, como mencitos. No, pero ahora te voy a decir, dice, bueno, primero dice Fabi López, gran persona, el doctor Alfredo Toschi, sencillo y muy humano. Después, déjame decirte, dice César Ángel, me tiene con la boca abierta, don Jerry. Sí, César, totalmente de acuerdo. Lulú López, excelente reflexión, felicidades, Gerardo. Gracias. Ni hablar. Es que todo es a capela. Bueno, nada bien escrito. Ya lo sé, por eso tu bagaje, tu experiencia es brutal, es fantástica. Es que un tema te lleva a otro, Leo. Sí, pero se necesita una capacidad muy especial. Es que hay que vivirlos y por fortuna nos ha tocado vivir, por eso pongo en la mesa, no se presume el número de años, no,
pero nos tocó vivir la colita del gobierno de Alfredo Toski al día de hoy, al corte dio. Dios ha sido misericordioso que nos ha permitido ver estos gobiernos, vivirlos en carne propia, estar como reportero del Sol, estar como jefe de prensa en dependencias del Estado, haber estado en la Ciudad de México y retornar a lo que es mi pasión, como tu pasión, como la de Héctor, el periodismo. No hay nada como esto. Bueno, para nosotros. Pues yo reitero que más afortunada decisión de haber reabierto México Prioridad en radio no pudo haber, porque lo digo en serio, yo te veía bastante pasclito, bastante hinchito, bastante barrio, vaya, bastante barrio. Se lo he dicho, no crea que estoy inventando nada, pero ya en la medida que te va uno conociendo y todo, como dice César Ángel, me tienes con la boca abierta. Es que es parte todo de un proceso, de un caminar, y vas entrando a una madurez, vas dejando idealismos, vas dejando banalidades y te vas entrando. Por eso digo que de los 50, cuando estaba el maestro Arechiga, para mí, en lo personal, de los 50 es cuando empieza la madurez. La madurez nunca termina hasta que morimos. Empieza esa madurez, empieza a dejar filias, fobias, y te vas entrando al objetivo y vas hurgando, que además desde que yo empecé me ha encantado el reportaje. Pues sí, pero finalmente la gran mayoría de personas llegan a los 50, los 60, los 70, los 80 y nunca maduraron y nunca aprendieron y nunca tuvieron esta capacidad que sí tienes tú. Punto. Así de sencillo. Se agradece, pero esto nos ha permitido servir, hacer una aportación modesta en los medios, y quien te lee pues dice, es mentira, es verdad, unos te alaban, otros te denostan, unos te critican, otros te felicitan. En tu madurez deberás saber perfecto cómo recibir cada comentario. Ahí está el hecho de Verónica Vélez, y lo plasmamos porque quién iba a decir que 2 años después, algo similar que viví en su momento y que estaba yo solo, salvo Carlos Castillo en ese entonces y Fina, que me acompañaron en esos días aciagos de soledad, de abandono, lo viví 2 años o 3 años después Rubí Soriano. Y un día se lo dije a usted, o cuando vi que me comentó que íbamos a entrevistar a Rubí, le dije, ya ve cómo no le mentí. El tiempo pone las cosas. Sí, sin duda, claro. Más tarde que temprano, o más temprano que tarde, finalmente te dan la razón, porque sí creo hay justicia divina. Muchas veces tarda, pero finalmente llega. Yo creo que hay muchas ocasiones en donde no la hay, pero bueno, pues esa es una percepción muy mía y ojalá sí la hubiera siempre. Ojalá sí la hubiera siempre. Mire, están los casos, si no hacemos leña del árbol caído, la soberbia tiene en prisión a Mario Marín. Ese es todo un tema en donde en alguna otra ocasión, que por X circunstancias hoy no llegó Alejandro Ponce, estaba más que confirmado, lo lamento, ya habrá oportunidad de escuchar este tema de las revisiones fiscales, pero en algún otro momento que nos expliques qué fue, además de la soberbia, lo que perdió a Mario Marín por una que me parece a mí soberana tontería, no haber sabido manejar el tema de su amigo Kamel Nasif con Lidia Cacho. Se la resumo, fue su soberbia, el poder lo perdió y no tuvo la humildad de reconocer, Lidia Cacho, te pido una disculpa, fue mi error, me someto. Reconozco, nunca lo tenía por qué haber llegado ya al extremo que llegó. Por eso, si él en su momento hubiera tenido esos 5 minutos de humildad, pero el poder los pierde. A Rafael Moreno Valle la ambición los llevó a perder. Manzanilla Prieto, su cuñado, nos los dijo.
y lo publicamos. Hay justicia divina, Gerardo. La ambición de Moreno Valle lo llevó a donde está. No tenía que decir más. Mi querido Gerardo, un placer escucharlo, señor. Muchas gracias. Gracias a usted, pero gracias al a equipo de producción, gracias. Don Héctor. ¿Ya se acabó el programa? Ya se acabó el programa, señor. ¿Por qué quiere? Te pregunto. ¿Quiere que sigamos hasta las 10 de la noche o qué? A ver, estoy preguntando. Sí, pero... Si invitan las semitas, seguimos. Sí, hoy vamos a invitar semitas. Gracias. Gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos mañana viernes. Bendito sea Dios. Pásela bien. La foto. En Proyectos y Construcciones Pinzón somos la fuerza de la experiencia. Más de 14 años de atender satisfactoriamente las necesidades de empresas de clase mundial, con proyectos altamente eficientes en costos y tiempos de entrega. Ofrecemos una gama completa de servicios que van desde el diseño hasta la edificación de proyectos industriales, comerciales, residenciales e institucionales. Hemos desarrollado más de 100 proyectos en varias ciudades del país, colaborando con prestigiadas empresas. Sin duda somos una excelente opción en el desarrollo de proyectos, especialistas en construcción industrial, así como en inversiones inmobiliarias, obteniendo excelentes utilidades. Proyectos y Construcciones Pinzón cuentan con la certificación y credibilidad Dun & Bradstreet, reconocimiento mundial otorgado por cumplir con los requisitos para brindar servicio a empresas de nivel transnacional. Dentro de nuestro portafolio de experiencia podemos destacar residencias en Lomas de Angelópolis, desarrollo habitacional a Guadalupana 2, mantenimiento nacional de Grupo Walmart, estadio de béisbol de la ciudad de Puebla, tren suburbano de la ciudad de Guadalajara en Jalisco, diseño y construcción del centro de operaciones SMC Corporation, construcción del helipuerto del Hospital Ángeles y restauración del Teatro de la Ciudad de Puebla, entre otros. Algunos de nuestros clientes son Audi, Porsche, TV Azteca, WAP, Grupo Walmart, Instituto Nacional Electoral, SMC Corporation, Gobierno Municipal de Puebla, Compartamos Banco y Vinex. En Proyectos y Construcciones Pinzón, nuestro activo más valioso es la satisfacción total de nuestros clientes, aliados estratégicos en la edificación de nuestro prestigio, nuestra mejor carta de recomendación. Por eso somos la fuerza de la experiencia.